Para eso tenemos que entender cuál es la origen, cuál es la obligación de rezar 3 veces al día. ¿Por qué hay esa mitzvah de 3 oraciones diarias? Bueno, en eso hay varias opiniones. Hay unos que opinan que los 3 rezos diarios fueron fijados por los 3 patriarcas. Sabemos que tenemos 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham fijó la oración de Shacharit de la mañana, Isaac fijó la oración de Mincha, que es de la tarde, y Jacob fue el que fijó el rezo de Arvit. Una vez mi padre, alaba Shalom, me dio algo para recordarlo. Decía que, ¿cómo se dice en hebreo mañana? Boker. La segunda letra de Abraham, la segunda letra de su nombre es Bet, que es Boker. Asimismo, la segunda letra de Yitzhak en hebreo es Tzadik, que quiere decir Tzohoraim, que es tarde. Y la segunda letra del patriarca Jacob, que es Ain, quiere decir que es Erev, o sea, la noche, para recordarnos quién fijó cuál y con qué tefila. Ok, eso es una opinión. Otra opinión dice que los 3 rezos diarios, su origen son los sacrificios que fueron ofrecidos en el Bet HaMikdash. Cuando existía el Sagrado Templo de Jerusalén, cuando se traía todos los días un sacrificio que se llamaba el Korban HaTamid. Korban HaTamid quiere decir el sacrificio diario. Este sacrificio diario se traía 2 veces al día, uno por la mañana y otro por la tarde, y en la noche se terminaban de quemar las partes que no se llegaron a quemar durante el día. Y por eso tenemos esos 3 rezos diarios. El Shacharit es por el Korban HaTamid del que se traía en la mañana, y Mincha es por el Korban HaTamid que se traía en la tarde, y la tefilá de Arvit es Reshut, es permisible porque es equivalente a cuando se terminaban de quemar las partes que no llegaron a quemar durante el día. Y así empieza la Mishnah, nuestra Mishnah, en el capítulo, y así mismo mencionamos también la Mishnah, en el primer capítulo, en la primera Mishnah, dijimos que Ekter Halavim ve'evarim mitzvatam ad she'aleh amud hashachar. Y explicamos que la incineración de los cebos y los miembros de los animales sacrificados se puede realizar hasta que comience el amanecer. Y ahí explicamos que en el versículo la Torah dice, Zot Torat HaChatat, esta es la ley del holocausto. O sea, el holocausto se refiere a este sacrificio, que el holocausto que estará sobre el fuego del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar lo consumirá. Es decir, que la quema de los cebos y los miembros de los animales sacrificados se podrá efectuar durante toda la noche si no alcanzaron a hacerlo durante el día. Hay unos que insinúan que los 3 rezos diarios hay como un remes, un versículo en Tehilim, donde dice David Amelech en el capítulo 55, versículo 18, dice el pasuk, por la noche, la mañana y el mediodía hablaré y clamaré, y él oirá mi voz.
Ya vimos que según Rashi, la obligación de rezar la Amidá es un requerimiento establecido por los sabios. O sea, sin embargo, en la conclusión de la Mishnah 3, del primer de este capítulo 3, ¿sí? Vimos que en la conclusión de la Mishnah también mencionamos que la opinión del Rambam, Maimónides, en sus leyes de Tefilá, capítulo 1, al principio, es que la oración es básicamente un precepto de la Torá, aunque según la Torá, la mitzvah de la Tefilá no tiene un tiempo específico, pues alcanza a rezar una vez al día, cualquier rezo, mientras que la obligación de los 3 rezos diarios, con sus tiempos determinados y su texto específico, es una obligación de origen rabínico, según el Rambam. Entonces, según Rashi, según Rabbi Shlomo Yitzhaki, él tiene su idea de rezar la Amidá, fue fijada por los sabios. Pero según el Rambam dice que es verdad que es fijada por los sabios. Hay una mitzvah, hay una específica mitzvah de la Torah de rezar, ¿sí? Entonces, según el Rambam, es suficiente que una persona rece una vez al día, cualquier rezo en su propia lengua. No tiene que ser en una lengua, en un texto específico, según el Rambam. Entonces, según el Rambam, según el Maimónides, ¿de dónde se aprende la obligación de la Torah de rezarle a Dios? Y por eso dice que está escrito en la Torá, y serviréis al Señor vuestro Dios, y explicaron nuestros sabios, ¿sí? Así dice el Pasuk en Shemot, capítulo 23, versículo 25, y nuestros Jajamim, nuestros sabios estudian que el servicio al cual se refiere este versículo no es el servicio de los sacrificios, sino el rezo, el servicio del corazón. Y como dice, y para servirlo con todo su corazón. Y así preguntaron nuestros sabios de bendita memoria, ¿cómo se sirve a Dios con el corazón? A lo que respondieron a través del rezo. O sea, resumiendo, lo que vemos, hay una discusión en los Rishonim, con los rabinos de la generación de hace 700, 800 años, cuál es el origen de la obligación de rezar día al día. Entonces, con eso hay una mahloket, hay una discusión interesante. Una opinión sostiene que no hay una mitzvah, bueno, la verdad son 3 opiniones. Una opinión dice que la verdad que obviamente que hay que rezar todos los días, y es una obligación que fijaron nuestros jajamim. Pero la pregunta es, si hay una mitzvah de rezar todos los días, en la forma que nosotros hacemos, que nosotros actuamos 3 veces al día. Entonces, en eso hay una opinión. La opinión interesante del Rambam, del Maimónides, es que él dice que hay una mitzvah de rezarle a Dios una vez al día. No dice que para cumplir esa mitzvah, que es de la Torah, no hay que rezar 3 veces al día, sino hay que rezar una vez al día. Y no tiene un texto específico, sino es cada uno como él siente en su corazón rezarle a Dios. Otra opinión dice que no hay una mitzvah de oraita para nada de rezar todos los días. De la Torah, en la Torah no hay un precepto que dice que tienes que rezar todos los días, sino hay otro precepto, que el precepto es que cuando uno está en una situación de problema, de peligro, o una situación que está difícil para él, si él en aquella situación abre su corazón y le reza a Dios, entonces en esa situación él está cumpliendo y en su manera, en sus palabras, y no importa en qué lengua, aunque sea no en hebreo, si él en esa ocasión le reza a Dios y le pide a Dios que le ayude, está cumpliendo una mitzvah de oraita.
Eso es la mitzvah de rezo, según la otra opinión que no es el Maimónides, y nada más en esa situación, si él usa esa oportunidad para rezarle a Dios, está cumpliendo una mitzvah de la Torah de rezar. Y hay la opinión de Rashi, que según Rashi, no hay, que él viene Rashi y dice, es verdad que según la Torah no hay, bueno, eso todo el mundo dice, está de acuerdo, que aún si no hay una mitzvah de la Torah de rezar, vinieron nuestros sabios y fijaron que una persona debe rezar 3 veces al día. ¿Por qué? Dijimos, porque nuestros patriarcas fijaron, o por los sacrificios que habían 3 veces al día. Y como no hay templo, no hay Bet HaMikdash hoy en día, entonces nosotros en nuestros sacrificios rezamos esos rezos para Dios, que lo acepte como si fuera que hubiéramos sacrificado esos sacrificios. Pero Anshe Knesset Agdolá, los hombres de la gran asamblea que vivieron hace 2000 y pico años, ellos mismos fijaron que hay que rezar 3 veces al día, y ellos también nos fijaron cuál es el texto adecuado que tenemos que mencionar esos 3 veces al día. Y ellos mismos fueron los que fijaron ese rezo de la Amidá que es el highlight, el punto más importante, el pic, la cima de la tefilá, que es la Amidá, donde nos acostumbramos a estar parados y mencionamos esos 18 bendiciones que nosotros lo hacemos en cada tefilá, que hoy en día hay 19, porque vinieron Jajamín después de los hombres de la Gran Asamblea y agregaron otra bendición especial, que es por la Malshinim al Tikva. Y ellos fueron los que dieron la idea de cómo componer ese tefilá, ese rezo de Amidá, y dividirlo por 3, que la primera parte es las primeras 3 berajot, las primeras 3 bendiciones son alabaciones a Kadosh Baruj Hu, que en nuestra corte y mente limitada que tenemos, mencionamos cuáles son las alabanzas de Dios. Esas son las primeras 3 berajot. Y después vienen 11 berajot, después vienen la mayor parte de la Amidá, que es nuestros pedidos personales, que ahí pedimos sabiduría, perdón, teshuvá, salud, refuá, parnasá y todo eso. Y las últimas 3 bendiciones son alabanzas a Kadosh Baruj Hu, alabanzas a Hashem Yitbaraj por todo lo que nos ha dado y nos da en el pasado, en el presente y obviamente en el futuro. Esas son las 3. Así se compone una amida, una tefila. Primero alabanzas, después pedidos personales y después agradecimientos. Eso es la esencia de esa tefila. Entonces, ¿verdad? Todo eso fue una introducción al 4º capítulo de la Mishnah de Berajot, del Tratado de Berajot, que ahí vamos a hablar de las leyes, de cuándo vamos a hablar de cuándo son las horas adecuadas que uno debe rezar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y también vamos a hablar un poco más de otras leyes, de otras tefilot, cuando uno entra a estudiar y cuando sale a estudiar, qué debe rezar. Y vamos a encontrar vamos a ver, Bedat Hashem, que hay una manera que una persona no tiene que rezar esas 18 bendiciones, sino hay una manera más corta, en ciertos casos, que uno puede rezar un rezo un poco más corto. Y después en la Mishnah 4 vamos a estudiar cuál es la manera que uno tiene que el approach que uno tiene que tomar para el rezo, en qué manera
si lo tiene que hacer en una forma fijada o tiene que estar en una forma más, más de tajanunim, de pedir misericordia. Y la quinta misión vamos a estudiar qué hay, cómo uno puede rezar si uno está en camino, se está montando encima de un caballo o algo así. Asimismo, si uno está en el bote, hoy en día en un auto o un tren, cómo debe rezar. Y bueno, y después habla de un rezo especial que tenemos en Musaf, que es un rezo que rezamos, que es un rezo extra que rezamos en días especiales, que habían sido especial, el sacrificio que se traía al Bet HaMikdash, por ejemplo, en los Jodes, como vamos a tener esta semana, el viernes, o todos los Shabbat, o en las fiestas, o en Chol HaMoed, cuándo y cómo uno debe rezar este rezo. Entonces, ya estamos, Baruch Hashem, dando una introducción fuerte para el cuarto capítulo que habla de las leyes de los rezos y Bezrat Hashem. La próxima semana hablaremos y empezaremos este cuarto capítulo con la primera Mishnah Bezrat Hashem. Les espero la próxima semana. Entonces, que tengan buen día, buena semana, que Dios Bezrat Hashem reciba nuestras tefilot. Gracias a Nahuel, que está de todo el mundo, está a cargo y está atrás de eso para, no importa dónde esté, para que este shiur se realice. Que Dios acepte nuestros tefilot. Hasta luego. Amén, Rabino. Amén, ve amén, toda rabarra. Hasta luego.